Pues bienvenidos a todos. Para mí es un verdadero placer, así placer en todo el sentido de la palabra, verlos otra vez. Soy adicta a ustedes, ya lo he declarado, y realmente el comienzo, este punto de encuentro entre las autoridades, la Facultad de Educación, las familias, porque también veo que hay familias, que vienen las mamás, los hijos, los esposos. Creo que esto es un maravilloso milagro de la vida. La historia de la pedagogía sistémica, por supuesto que tiene como pedagogía sistémica un punto de partida que es la presencia de Bert Hellinger, el maestro. Bert Hellinger, para nosotros, es un punto de quiebre en la mirada hacia la vida. No es una mirada terapéutica, no es una mirada pedagógica, es una mirada hacia la vida, es una mirada elemental hacia la vida. De repente, en las décadas pasadas, nos habíamos olvidado de mirar lo básico y lo elemental, lo evidente, que no era evidente para nosotros. ¿Y qué es la familia? La familia, lo más importante. ¿Y de la familia, qué es lo más importante? Los padres. Por supuesto que los padres. Y entonces, nosotros, me voy a bajar porque yo no puedo estar ahí arriba. Y entonces nosotros, de repente podemos mirar que se nos ha olvidado reconocer que venimos de un papá y de una mamá. Y que, dado esto, tenemos un contexto que necesitamos respetar. De donde procedemos. El padre y la madre. Y cuando nosotros miramos a nuestro padre y a nuestra madre, nos encontramos existencialmente. Porque los chicos en la escuela me dicen, o los alumnos me dicen, es que no me encuentro a mí mismo. ¿Han escuchado esto? Es que no me encuentro a mí mismo. Y entonces yo le digo, imagínate a tu papá, imagínate a tu mamá, gírate y ahí estás. Se acabó la pregunta existencial. Así de fácil es. Porque mucho de mí viene de mi madre, mucho de mí viene de mi abuela, de mi bisabuela, mucho de mí viene de todo esto. Y la sabiduría más profunda viene de la familia. Lo demás se aprende en la universidad. Por eso estamos aquí. Pero lo más importante se aprende en la familia. Y de repente, en esta historia de la pedagogía sistémica, tuvimos nosotros un espacio, como que había una tierra fértil donde podía darse esto. En 1973, en México, se hace un proyecto de generar una escuela para que los chicos tengan un espacio donde aprender sea fácil. Ese es el espíritu con el que se crea el CUDEC en México. Y voy a hablar ahora de su fundadora, doña María Cárdenas. Ella, esposa de un hombre que nace en 1900 en México, 1973, con 8 hijos que ya habían ido a la universidad, y que ella estaba trabajando para los presos en la cárcel, se da cuenta de que no solamente puede trabajar con ellos, que necesita estudiar leyes para poder ayudarlos mejor. Y le pide a su esposo que la deje ir primero a completar el bachillerato y luego a ir a la Universidad Nacional Autónoma de México, que está en el sur de la ciudad. Entonces su esposo, don Diego Malpica, le permite ir al bachillerato
luego le pone un chofer para ir a la universidad y termina la carrera de leyes para poder apoyar a los presos. Forma un patronato pro cárcel hospital y ella es una de las principales impulsoras de tener reclusorios dignos. Y ella lo que hace es, cada chico que entra a la cárcel lo saca rapidísimo, porque dice, ahí va a tener una universidad que es la cárcel. Entonces lo sacamos y lo metemos a otra escuela. Y por otro lado dice, se necesita una escuela que sea fácil, que los chicos aprendan fácilmente. Y entonces le pide a su esposo que empiecen a construir el CUDEC. ¿Y qué pasa con un esposo de principios de siglo que no había estudiado y que no tiene un contexto universitario y que se dedica a la agricultura y al ganado, a las vacas? Tiene vacas y es una comunidad agrícola. El cambio de lo agrícola a la era industrial, esto es lo que ocurre. Y a los 73 años pone en riesgo su capital en un proyecto totalmente novedoso a los 70 y tantos años. Cree en este proyecto y se empieza a construir la escuela. Este es el espíritu. Dar a las siguientes generaciones, aún cuando yo soy mayor, la posibilidad de un nuevo proyecto. Muchos de nosotros ya estamos a punto de jubilarnos. ¿Y entonces qué vamos a hacer para las siguientes generaciones? Crear un proyecto. Esa es la tarea. Entonces, creo que allí se inicia la pedagogía sistémica. Después, pasan los años, inmediatamente muere don Diego Malpica, enseguida muere doña María, siendo maestra también, da derecho, da la clase de derecho en bachillerato, es una maravillosa y tierna mujer, tiernísima, culta, y una mujer extraordinaria, ganadora de varios premios en nuestro país, mujer del año, o sea, una mujer extraordinaria. Cuando yo me caso con Alfonso, no sé si estaba más enamorada de él o de su mamá, no lo sé todavía, porque conocer a su mamá fue todo un privilegio. Pasaron los años y nos dimos cuenta, yo me di cuenta, que no podíamos trabajar en la escuela sin los padres de familia. Y es en 1986 donde le pido a Alfonso y a sus hermanos y a su mamá que por favor me permitan llamar a los padres a la escuela. Y ellos dicen que este proyecto es totalmente obsoleto y que no es posible. Yo les dije que por favor me dejaran participar en esto. Lo único que les pedía eran los teléfonos para llamar personalmente a cada padre de familia para decirle que viniera. Y creo que ahí comienza todo. Los papás acuden. 1986. Acuden a la escuela los sábados o los miércoles por la noche. Abrimos 2 horarios y empiezan a acudir los papás. Y empezamos a hacer un movimiento que se llama Programa de Apoyo Familiar. Actualmente tenemos al año más de 1,500 padres de familia en este proyecto. Pero cometimos un grave error. Nosotros, como institución, nos abocamos a los padres y olvidamos a los maestros. ¿Y quiénes son los más importantes? ¿Quiénes son los protagonistas en la escuela? ¿Quiénes? Los maestros. Y cuando estábamos en 1999,
El programa de apoyo familiar en el CUDEC era un movimiento ya muy fuerte, sonado en el periódico, en todos, pero los maestros estaban al lado. Aquí están maestros del CUDEC que lo pueden constatar. Hasta que llegó Bert Hellinger y nos dice: oigan, están equivocados, ese no es el orden. Hay un orden. En cada contexto hay un orden. Y si no se respeta ese orden en cada contexto, no puede fluir el amor. Pero nosotros, yo soy totalmente finales de los 60s, adolescente de finales de los 60s y principios de los 70s. ¿Y qué hacemos las adolescentes setenteras? Rompemos los órdenes, ¿no? A eso nos dedicamos. Y no importa las implicaciones que tiene que nosotros rompamos esos órdenes, justifican todo, ¿no? El flower power. Y entonces así, con ese ímpetu, podemos romper todo. Si se rompe algo, hay consecuencias, lo queramos o no. En la escuela, los protagonistas de la educación somos los maestros. En la casa, los protagonistas son los padres. ¿Y qué necesitamos hacer? Estábamos equivocados. 1999. Los maestros no querían saber nada de los padres, ni los padres querían saber nada de los maestros, porque los maestros no estaban a la altura de ellos, porque ellos tomaban cursos sábados, domingos, y los maestros no. Entonces estábamos en una crisis existencial total, con buena intención, con muy buena intención, pero no sabíamos cómo unir ambas partes. Entonces, cuando conocemos a Bert Hellinger, descubrimos que hay un orden en la vida, un orden biológico, un orden que está ahí y que nosotros nos lo saltamos con singular alegría. Y entonces, cuando descubrimos el orden, nos damos cuenta de que si hay un orden, fluye el amor. Si no hay un orden, se retiene el amor, se reclama, hay reclamos. Y ante los reclamos, ¿qué pasa ante las exigencias del otro? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos exige? Se cierra el corazón. Se abre la mente y se cierra el corazón. Y cuando se abre la mente, tenemos una cantidad de justificaciones para poder decir: pues tú que me estás exigiendo esto, no tienes ningún derecho, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces se abre la mente y se cierra el corazón. Y así estábamos en 1999, cuando nos damos cuenta que necesitamos recuperar el movimiento en la docencia, en la escuela. Y que si primero los maestros podemos mirar esto, entonces habrá un movimiento de reordenación pedagógica. No tenemos un movimiento de renovación pedagógica. No estamos renovando nada. Tenemos muchas estrategias, nos han funcionado muchas cosas, tenemos muchas secuencias didácticas, tenemos muchísimos cursos, tenemos muchas herramientas, ¿no es cierto? Toda la experiencia que tenemos todos ha funcionado, solo que nos hemos desgastado porque no estamos en orden. Los maestros queremos ocupar el lugar de los padres. Los padres quieren ocupar nuestro lugar y los chicos quieren ocupar ambos. Entonces
hay un desorden, ¿sí? Otra vez hay un desorden. Es todo. ¿Ven qué sencillo es? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Un movimiento de reordenación pedagógica. Que pareciera tan simple y que no lo es, ¿eh? Porque si nosotros vemos a un alumno en el aula y no tiene su papá y no tiene su mamá, ¿cuál es el pecado mortal del maestro? La tentación más grande del maestro. Ocupar el lugar de los padres, porque decimos, ay, pobrecito, ay, qué padres tan difíciles tiene. Él es un encanto de niño, un encanto de niña, pero los padres, ¿ya conociste a los padres? ¿Esto ocurre aquí? Entonces, imagínense si yo veo a la alumna es mitad el padre, mitad la madre, y ella no es generación espontánea. Y cuando yo la miro, estoy mirando al padre y estoy mirando a la madre. Pero si yo, maestro, invalido esta parte, ¿cómo se siente nuestro alumno? Fatal. Es todo lo que tiene, son sus padres, aunque no estén ahí. Es todo lo que tiene. Es todo lo que tienen. Los niños, todo lo que tienen son sus padres. Entonces, esta es la historia de la pedagogía sistémica, el reencuentro con nuestras raíces. Y esto solamente pudo ser a través del enfoque de Bergelinger, porque él nos hace girarnos a las raíces, a los abuelos, a los bisabuelos, a todo lo que hicieron ellos. Y entonces el perfil del pedagogo sistémico es que tiene que ser historiador. Sin la historia no hay orden, ¿eh? De repente nos juntamos y decimos, a ver, ¿cómo ocurrió que todos hoy estamos aquí? Pues tiene una historia. Vamos a reconstruirla para darle a cada uno el mérito y el reconocimiento que requiere por su función. Y todos somos parte de una red, de una gran red, y todos tenemos una función importantísima. Entonces, ¿qué necesitamos enseñar ahora en las aulas? Historia, la historia de los eventos, cómo ocurrieron, la geografía de los eventos, de dónde a dónde, porque la geografía me da el contexto. No es lo mismo que la pedagogía sistémica esté en una isla, que esté en un país en Latinoamérica, que esté en un país en Europa. Cada lugar tiene su contexto y se necesita respetar. Que hoy estemos aquí es un momento histórico. Que hoy estemos aquí unidos varias generaciones es un momento histórico. Que hubo una fuerza que dirigió esto a través de muchas fuerzas que confluyeron para que todos estuviéramos aquí, es un hecho. Estamos aquí. Y ahora los que estamos aquí, cada uno tenemos diferentes responsabilidades y funciones en esta red. Unos en una parte, otros en otra. Y todos somos los presuntos implicados. Todos. ¿Para qué? Para las siguientes generaciones. Para la que sigue. Únicamente.
¿Por qué? Porque así honramos a nuestros padres y lo que hicieron por nosotros. ¿Dónde? En nuestro propio contexto, en nuestro lugar. ¿Qué? El orden. ¿A través de qué? De 3 palabras claves que ya dijo José Antonio en el inicio. Sí, sí a la vida, sí a mi lugar, sí a cómo ocurre, sí a mi origen, sí al compromiso, sí a la vida, a mi vida y a la que viene. Sí a mis años, sí a mi experiencia, sí a lo que todavía puedo dar, sí a mi herencia, a lo que mis padres me han heredado, sí a mi país, sí al planeta. Primera palabra, sí. Luego, gracias. Gracias porque estamos hoy aquí. Gracias. Gracias a todos los que hicieron algo para que todos estuviéramos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la vida. Gracias a las siguientes generaciones, porque lo están haciendo muy bien, muy, muy bien. Gracias a que dedican unos días del verano, su tiempo, su dinero, su esfuerzo para un futuro mejor. Gracias. Gracias por permitir este intercambio entre México y España. Desde mi corazón, de veras, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias porque nuestros hijos han venido. Gracias porque nuestros padres están aquí. Gracias porque tenemos ahora una libertad en la educación que soñamos las generaciones anteriores. Que podemos hablar en una facultad de educación con una libertad que no nos imaginamos años antes. Gracias. Y la última. Por favor. Por favor. Por favor, compartan todo lo que ustedes son en esta jornada con nosotros. Por favor. Cada experiencia mandada al sistema como si fuera internet, cada experiencia que se reciba en esta jornada es una riqueza. Y entonces, ahora estaremos haciendo la historia de la pedagogía aquí, porque solamente les conté algo que ocurrió en México: la llegada de los padres, el olvido de los maestros, la recuperación del protagonismo de los maestros, y decirles que el acto más amoroso de una escuela es abrir sus puertas a los padres de familia para que nos podamos encontrar con ellos y poder comprender su contexto y su historia. Eso es lo más valioso. Yo tengo fe
mucha fe en las nuevas generaciones. Sé que lo están haciendo ya